Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y les damos la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal Radio, en donde hoy, pues bueno, tendremos un programa que está previamente grabado. Lo estamos grabando ahora en noviembre, el día 6 de noviembre, por lo cual de los puntos que toquemos, si hay alguna publicación adicional de aquí a que termine el ejercicio, pues bueno, tómela en consideración, ¿no? Ahorita vamos a platicar a cómo están las situaciones en este momento en nuestro país respecto de nuestro tema del día de hoy, que es ¿cuál es la expectativa económica para 2025? Pues bueno, pareciera que no hay visiones muy bollantes sobre este tema. Y pues bueno, para platicar de este tema, contamos hoy con la presencia, con el apoyo de los valiosos comentarios del doctor Carlos Burgoa Toledo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, muy buen día. Bien, muchas gracias por la invitación y gustoso de estar aquí para compartir con el público pues las expectativas, un tanto... ay, caray, los pronósticos, ¿no?, que se van a dar de el esquema económico. Y vamos a pensar que será bueno por varios puntos, pero ahorita los vamos viendo poco a poco. Claro, y fíjate, lo que comentas es pues no sé si inquietante, alarmante, sorpresivo de a ver qué pasa. Porque bueno, así como están las situaciones de lo que está pasando en términos generales en nuestro país, con el tema medularmente hasta ahorita, los cambios que se van a dar en el ámbito fiscal, que evidentemente el ámbito fiscal siempre incide en la parte económica, ¿no? Esa es una realidad. Pues a lo mejor no sabemos cuál va a ser realmente la directriz o cuál es, o en definitiva, ¿no? Pero, perdón, salvo tu mejor opinión, pero en términos generales, la que sea, pareciera que no se escucha buena, ¿no? Para todos los mexicanos. Bueno, México siempre ha sido un país de economía periférica, dicho elegantemente, porque en lo común pues es tercer mundo. No obstante, aún los primeros lugares de la economía, que es el país vecino de Estados Unidos, pues tampoco va del todo bien. Como bien lo comentas, la reforma fiscal propuesta para 2026 es bastante agresiva, principalmente por lo que corresponde al Código Fiscal de la Federación, que va a incluir mucho lo que es intrometerse en lo que son tanto la intimidad, ¿no?, de las personas, claro, falsos comprobantes fiscales, pero hay un punto que vale la pena considerar y que de alguna forma ya también en la Ley de Ingresos se comenta, y es que para 2026 está el Mundial. Claro. Y ese mundial, quieran o no, va a dejar una derrama económica. La verdad es que si no fuese por ese pequeño balón que inventaron los ingleses, yo creo que el siguiente año estaríamos deshojando las margaritas desde ahorita, porque sin duda le va a dar una economía importante. Me llama la atención esto, aunque es un campeonato que se va a desarrollar en Canadá, Estados Unidos y México. Curiosamente, el partido inaugural se da en México y el punto es muy evidente.
Porque a diferencia de Canadá y los Estados Unidos, México es un país que da más por ese deporte. En la lógica de que no todos los mexicanos podrán viajar al extranjero por las cuestiones económicas y porque no cuentan con la visa, que es la política antimigratoria americana, entonces se hace el partido inaugural en México, en donde va a dejar mucha taquilla. Y lo más importante, desde hoy en día, los bancos ya empiezan a hacer promociones de que gánate un espacio para el Mundial, etcétera. Incluso la ley de ingresos de la Federación tiene la bondad de que prácticamente no van a pagar si tienen que ver con esto. Claro. Ya los profesores en sus maestros, marchas y todo dicen que ponen en riesgo el Mundial. Sabemos que no es así, pero bueno, ese es el punto que podríamos pensar favorable. Claro, pero pues estamos basados en un tema y a ver cómo se da, porque también los temas de inseguridad, digo, de que va a haber mucho extranjero, eso es un hecho, ¿no? Claro. Pero también los temas de seguridad, de la seguridad que hay, todo este tipo de cuestiones que ha bajado también el tema turístico aquí en México por esos temas de tanto cártel, tantas cuestiones de delincuencia, de la delincuencia, ¿no? Bueno, sí causa una cierta incertidumbre en lo que pudiera ser el turismo común. De alguna forma quiero pensar que con esto está forzado a que la seguridad, por lo menos en los espacios de este evento, serán cuidados. No obstante, también me llama la atención que pese a las críticas que se hicieran y el motivo que dio causa la reforma constitucional del artículo 28, que ya están prohibidas las condonaciones, me recuerdo que este era por lo que en su momento, cuando inició el programa, cada sexenio, Francisco Gil Díaz lo llamaba cuenta nueva y borrón. Es decir, si me pagan, arrancamos. A diferencia de cómo es como un dicho, borrón y cuenta nueva. Sí. Se repite para la ley de ingresos de la Federación y va a haber una, ahora le llaman reducción, no condonación, que va a ser también favorable para los contribuyentes, en tanto traigan créditos, ya sabemos los típicos que están por prescribir. De alguna forma se aboca solamente a las multas, pero bueno, pues es tanto como tener un acuerdo conclusivo aún fuera de la auditoría. Claro. Y dice que si está en litigio, alguien que se desista va a ser susceptible de tener ese beneficio, lo cual me parece un tanto de contrasentido porque créditos firmes, conforme al criterio normativo 1 del SAT, del Código Fiscal, pues es el que ya acabó. Bueno, estos que se están hablando de un personaje empresario por el de la reforma de la ley de amparo. Bueno, no obstante, lo que entendemos es que si traes créditos, se puede hacer eso. Y bueno, pues es un punto que vale la pena considerar, ¿no? Porque la gente de ahí va a poder tener una recuperación después de todo lo apabullante que es esto. Claro, y el tema, ya ves que también para este año 2025 hubo también un programa. Sí, claro. También te estableció la ley de ingresos, me recuerdo del 34, ¿no? Los transitorios, donde estaba regulado. Pero esos son guachicoleados, valga la conveniencia, porque dicen que si el crédito no te ha sido, la multa no te ha sido notificada, pues entonces te van a perdonar el 100 y tú dices, eso no es ningún favor, porque entraría muy prácticamente la espontaneidad. Claro. Entonces, pero bueno, pues como que es un cuento de chiste para quien no lo conozca, ¿no? Claro, al final del día, pues bueno, quieren ponerse estrellitas, ¿no? De cuestiones que aparte es una constante. Ya ves cuando te reducían las multas, según ellos era por bondadosos, para que te animaras a la autocorrección. Pues estaba en la ley de ingresos, ¿no? Digo, no estaba en el código, pero te aplicaban la ley de ingresos y pues bueno, cada quien lo aplica dependiendo a su favor. Pero fíjate que lo que sí he visto y lo que comentas hace un rato, esa cuestión agresiva, ¿no? Que viene en el Código Fiscal respecto a las revisiones, a los ejercicios de facultades de comprobación que está haciendo la autoridad. Wow, ese está muy bueno. Pero, o sea, si ahorita lo están haciendo de una forma bastante agresiva, con esto que viene, pues bueno, se duplica el tema de la agresividad, se vuelve más fuerte, ¿no? Pues bueno, la verdad es que no sé si el que lo escribió lo entendió, porque yo no lo entendí mucho. ¿A qué voy con esto? De lo que sucedió el 31 de diciembre de 2024 en la reforma al artículo 19 se habló de falsos comprobantes fiscales y de esto pues sabemos que no son falsos los comprobantes, sino es inexistente la operación. En el momento de darle el seguimiento que pedía el tercero transitorio de esa publicación, se crea en el 29A una fracción novena, que me imagino que para cuando nuestros amigos nos escuchen ya será una realidad en Diario Oficial de la Federación, que habla del falso comprobante fiscal es como requisito del CFDI, que sea existente, que sea verdadero y que sea real. Así como lo escuchamos, parece que lo escribió Adela Micha, ¿no? Puro sinónimo. Pero la propia exposición de motivos dice son sinónimos. Y sí, viene una auditoría bastante fuerte porque estará en el 49 bis, que arranca la auditoría
y le dicen al contribuyente auditado que le van a suspender, ojo, no es restringir, no es cancelar, es una novedad, suspender los sellos y los motivos de la presunción. Este tiene tan solo 5 días para presentar pruebas y la autoridad en 15 resuelve, así rápido. Tanta prisa no la había visto más que en un chico puberto, la verdad, pero bueno. Y a su vez, en 45 van a publicar el RFC y el nombre del contribuyente para que quien recibió los comprobantes en 30 días naturales, no hábiles, naturales, o se corrige o le restringen los sellos. O sea, no tiene oportunidad de defensa, por lo menos al día de hoy que lo platicamos, que ya salió el dictamen de la Cámara de Diputados. Es así. O sea que es un procedimiento que dicen que se debe agotar en 24 días máximo. Y ahí es donde uno piensa, a ver, ok, ya entendí, pero ¿qué pasa con el 69B? Si no se elimina, no veo cuál es la diferencia entre la inexistencia y la falsedad, pues es lo mismo. Exacto. Y ahí es donde uno dice, pues yo quiero pensar que van por los malos. Ah, también hay un delito en el 113 bis. Y ahí es donde ya nos salieron las cuentas. Porque si bien la auditoría se puede ir los 5 años atrás, predominantemente sin que sea retroactivo por artículo 6 del Código Fiscal, segundo párrafo, que habla de que las normas de procedimiento pueden ser retroactivas. No obstante, en el caso de lo que es el delito, ese sí no, porque apenas nace. Entonces se pone divertido, ¿no? Se cinden ahí las cosas. Y aparte tenemos detallitos con eso que último que acabas de comentar respecto de que de esa retroactividad que se menciona, ¿no? En el artículo 6 del Código Fiscal. Entonces dices, bueno, sobre normas de procedimiento, pero esa norma de procedimiento te puede llevar a una situación catastrófica en la empresa. O sea, como consecuencia de... Estoy de acuerdo, la norma de procedimiento sería sobre el CFDI, por ejemplo, ¿no? La norma de procedimiento. Pero la repercusión de eso, pues te puede llevar a que te paren la empresa. Fíjate que eso que comentas es bien interesante porque yo lo veo mucho en la universidad, en las clases. Algunos chicos, digo y lo platico para los que nos ven como ahorita lo aterrizas bien tú, no se nos vayan a confundir. Procedimiento no es cálculo. Muchos chicos me dicen, no, porque hay un Código Federal de Procedimientos Civiles, está la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y al leer su articulado yo no veo cálculos. O sea, procedimientos son, vamos a llamarle procesos. Ah, ok, ya con eso cae. Claro. El 6 me hace referencia de 2 normas, las de causación y las de procedimiento. Las de causación sabemos sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Dicho en otras palabras, si me cambian las tasas del impuesto, esas son irretroactivas al momento. Pero procedimiento, procesos, que fuese el caso de la auditoría, devolución es otro procedimiento, procedimiento administrativo de ejecución y así tantos, procedimiento de acuerdo conclusivo, ya es que lo abrevian PAC, y no es el cúmulo de fotos, sino es PAC. Entonces este es el que van a poder regresar de alguna forma a la justificación que hace en forma integral la ley, no por esta administración, sino en general es, no te cambio el cálculo del impuesto, más bien te hago notar que esas facturas nunca debieron existir. Claro. Y por eso es que me puedo ir atrás. Ese procedimiento no va a determinar impuestos, solamente va a desdeñarlos para que el otro se corrija mediante complementario. Sí, y ahí es donde viene el problema en esa corrección. Porque lo más seguro que esa corrección es quítatelos, o sea, no le des el efecto fiscal a los comprobantes, entonces tienes base para ISR, tienes IVA, y ahí es donde dices, bueno, ¿cómo supuestamente bajo el principio de que la forma nunca sube el fondo? Aquí vemos que sí, que en materia fiscal sí, y aparte con la no oportunidad de defenderte. Eso es bien importante porque las E2, así llamadas hoy en día, por lo menos por la regla 1.5 de resolución miscelánea, tienen 30 días, iniciado así por ley, ya después la regla dice que les corresponderán en 30 días. Es un derecho de audiencia que nadie se le puede negar, es el 14 constitucional. Pero ahora, insisto, a la fecha en la que lo platicamos, no lo trae. Entonces, el artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en México, creo que la fracción 11, señala que es imposible limitar o negar la defensa, un derecho a la impartición de justicia, y en este caso el 2, incluso fracción 9, creo, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, dice que todo mundo tiene derecho a alegatos previos a la resolución. Entonces, es avasallador, lo cual me hace pensar que el 69 va a quedar en desuso y ahora todo va a ser 49 bis. Nos vamos a acostumbrar ahora a hablar de falsedad y no de inexistencia. Claro. Y la pregunta que se haría a un filósofo mexicano es que alguien me explique. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Para mí es lo mismo. Pero el punto más grave que veo es esto.
La fracción primera de ese 49 bis dice que va a llegar la auditoría y como tal le dirán los motivos de presunción. Hasta donde yo ubico, para todos los que nos ven, si gusten tomar nota, es el 192 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a lo fiscal. Las presunciones legales son tales porque los supuestos de presunción están en ley, a diferencia de las humanas, que pues, está en la cabeza de cada quien. Bajo esa temática yo tengo claro que en el 69B los 5 elementos son falta de activos, personal, infraestructura, capacidad material o falta de localización del contribuyente. Quiero yo asumir que las mismas las van a tener aquí, porque si va a ser lo que cada persona del SAT quiera, el SAT tiene más de 1,000 empleados y va a haber más de 1,000 formas de pensar. Eso es ilegal. Claro. Porque por eso existe la ley, para ser el punto único en el cual nos referíamos todos. Por supuesto, para que también el gobernador sepa cómo va a actuar la autoridad o cómo tiene que actuar o qué disposiciones va a aplicar y cuáles son sus obligaciones en el texto de la ley, ¿no? Seguridad jurídica. Se supone. Al día de hoy hay muchas resoluciones en donde dicen que porque no demuestran el cómo, cuándo y dónde, que porque no están los correos electrónicos, y hay una infinidad de jurisprudencias. Una me gusta que habla de la capacidad operativa y materialidad, y dice que el contribuyente así sujeto al procedimiento solo debe demostrar la capacidad operativa. Quiero yo pensar que si no lo ha hecho valer el contribuyente y le ha cedido el poder a que sea lo que cada auditor quiere o cada agente del SAT quiere, por eso es que ahora se escribe el 49 bis de forma tan sencilla. Solo espero que me pongan abusados todos los contribuyentes y que los nuevos juzgadores que ya entraron al Poder Judicial, pues por lo menos eso sí lo lean, ¿no? Para poder determinar un buen resultado, porque yo no estoy en contra, yo no estoy a favor de que vendan facturas. Claro que hay casos que sí son nebulosos por llegar a las metas del SAT, ahí sí no. No estoy a favor de que vendan facturas, pero tampoco estoy a favor de que abuse la autoridad. Porque está a 2 minutos de pasar algo. El SAT se va a volver en la Santa Inquisición. Hoy en día nadie se acuerda de los brujos, pero sí de la Santa Inquisición. Claro. Lo mismo que México 68. Nadie se acuerda de los estudiantes revoltosos, pero sí del ejército. Claro. El abuso de poder genera eso. Estamos a 2 de que eso pase. Claro. Y de hecho, déjame te comento que estos últimos años, en donde, pues ya ves que la actual presidenta sale diciendo, ¿no?, que incrementando la recaudación. Okay. No, y a lo mejor puede que tenga razón, ¿sí? ¿Y por qué digo que puede que tenga razón? Porque el tema es que sí ha habido algunas recaudaciones, pero el tema es cómo la están haciendo. Eso que tú comentas de la Santa Inquisición, te dicen, fíjate que no, para mí no es, así les muestres todos los procedimientos, todo, te dicen sí, pero para mí no. Y entonces ahí viene el problema. Te lo buscan. Y ahí es donde yo veo que está la trampa, salvo tu mejor opinión, ¿sí? Es donde dicen, bueno, pero yo para mí no me justificaste, para mí no es, entonces ya te estoy colocando en una presuntiva, en ingresos inexistentes, en operaciones inexistentes, perdóname, en operaciones inexistentes. Ya me viste la posibilidad de inmovilizarte cuentas bancarias, ya me viste la posibilidad de suspenderte el uso de los certificados de sello digital, o sea, te paro tu empresa. Y con todo esto que digo, las empresas, quítales eso, pues te paran la empresa. Entonces el empresario dice, bueno, ¿qué hacemos? Tú dime qué hacemos, porque pues si o te corriges y me pagas, o pues bueno, te vas, y sí tienes tu derecho de defensa, vete a defender. Y los 2 años que dure tu juicio, o el año y medio, el tiempo que sea, tú vas a estar con todo eso detenido, ¿no? Perdón, pero esas amenazas, y te lo digo de primera mano, los he vivido con algunos clientes. De hecho, lamentablemente, con un cliente se suicidó, porque fue terrible el problema, porque era un problema financiero fuerte, y aparte el estrés en que genera, imagínate, un directivo de una empresa que tiene que ver cómo resolver este tipo de cuestiones, o tiene la responsabilidad en donde le inmovilizan las cuentas bancarias, le suspenden la utilización de los certificados de sello digital, y no hay procedimiento que vayan aprobando, con una empresa en donde pues todos los días importa metales, todos los días exporta metales. Claro.
fue catastrófico y el cuate dijo, no, o sea, fue tanto que se... Y pues evidentemente el SAT nada más dice, es que son pretenciosos los contribuyentes, ¿no? Y lo ponen por escrito, son pretenciosos. Claro. Entonces yo creo que esa Santa Inquisición ya llegó, Es que lo malo, vamos, ya lo vimos un tanto con la reforma a la ley de amparo. Aquí las adiciones que le ponen a esto es que es motivo de cancelación de sellos de la EFOS, que ya existe al día de hoy, restricción de sellos de las E2, pero el inconveniente que se suma es que para cuando sea el caso, si algún socio de ellos está en otra nueva empresa, lo lógico se pensará, ¿no? Que es así, que alguien que en la empresa ya no funciona, entonces va a crear otra. Si bien ya existe al día de hoy, creo que es el 17 de que les pueden negar la firma electrónica y el buzón y todo esto, los sellos para facturar, con la reforma ni siquiera les van a dar el RFC. Y aquí vienen varios puntos que siempre surgen a la duda, porque al día de hoy ya existen. Aquel sale en el listado y es con efectos generales que las facturas no valen. Consecuentemente me queda claro que el que las recibió no los hace ni deducibles ni acreditables. Y la pregunta es, si es con efectos generales, entonces tampoco fueron ingresos acumulables para el que la emitió. Y si el Estado ya cobró ese enriquecimiento ilegítimo... Espérate, no, estás en contra de los criterios establecidos, Déjame te digo, porque pues bueno, ahí sería pues un principio esencial, ¿no? Oye, pues si no estás reconociendo y la persona es inexistente, quitas la deducción, quitas el acretamiento, pues también él iba por pagar y el ingreso, por ¿no? simetría fiscal. Por supuesto. Y porque en donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Y si dice que es con efectos generales... es generales y ahora le deben a la EFOS. Eso no está resuelto. Seguimos. Se presume la inexistencia hoy en día de las operaciones y el día de mañana la falsedad del comprobante. Si lo que se presume es la operación o el comprobante, ¿por qué se publican nombres? Yo entendería que si ahora la auditoría va a ser por comprobantes, pues que publiquen los FDIs que no valen, porque es el objeto de la auditoría, artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal. Tampoco. Seguimos. Resulta que sale aquel en las listas y ya nadie lo contrata. Pero lo peor es que si traían facturas pendientes con sus clientes, no se las pagan. Entonces, si no se las pagan porque están en las listas, ¿eso entra el ajuste anual por inflación o no? Y hay quien me contesta sí. Pues no, que es inexistente. Claro. Segundo, lo demanda porque no le paga lo que le dio si ya lo vendieron. ¿También es crédito incobrable? Y otros me dicen sí, pues no, que es inexistente. Eso, por eso te repito que quien lo escribe ni siquiera sabe lo que hizo. Había un señor que hace más de 2000 años dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que es verdaderamente eso. Insisto, yo voy a favor del Estado de Derecho, ni de la autoridad ni del que vende, del Estado de Derecho. Pues estudié Derecho. Y creo que esos son los puntos que nos quedan en el tintero. Y bueno, pues me gustaría que en algún momento las autoridades llamadas legislativas, administrativas o jurisdiccionales hicieran lo propio, que nos dejaran con la boca abierta a todos. Pero de asombro, no, no de desagrado. Claro, y fíjate que en este orden de ideas, sobre todo el tema, no nada más la capacitación que deben de tener, ¿no? Los que ejercen facultades, el conocimiento, porque muchos pueden tenerlo, pero los lineamientos marcados, su famosa normativa interna, pues sí está bastante mal. La funcionalidad o la forma que está operando su famosa inteligencia artificial, pues también deja mucho que desear respecto de los modelos de negocios o las actividades que hacen los contribuyentes. Algo no se ajusta y entonces para mí no es. Oye, espérame, entiende lo que está haciendo, entiende mi modelo de negocio. Y es lo que menos les preocupa, ¿no? Y fíjate que ahorita que hablas de la normatividad interna, para todos los que nos ven, no lo van a encontrar porque no se publica en el Diario Oficial de la Federación. Están los lineamientos o criterios para los auditores y es la regla 9122, si no mal ubico es esa, que en su punto 2 dice, por favor, si van a determinar por inexistencia, tomen 2 de los supuestos que existen. Se refiere a activos, personal, infraestructura y capacidad. Dice, no se metan con la localización, porque así dice, es muy endeble, nos lo tiran. Tomen 2 de los otros. Por eso es que cuando uno va a los listados que aparecen en la página del SAT, sí dice los 2 motivos. Lo que yo no sé es de qué año, porque hay un dicho que dice, lo que no fue en tu año, no es en tu año, pero sí. Así vivimos en este México. Entonces, ¿tú crees que
nos puedan sorprender adecuadamente con esos lineamientos marcados? No, bueno, me recuerda... Entre otros más, ¿no? Digo, porque bueno, hay tantísimos más que dices, híjole, otra vez, ¿no? ¿Quién los escribió? Me recuerda a esta película famosa de Disney, creo que es Disney, la de Shrek. En una de tantas que empieza el príncipe encantado, o encantador, que está ahí haciendo y le están gritando del público, y él les dice, se van a arrepentir, y le contestan, ya nos estamos arrepintiendo. Creo que así funciona en este momento. Pues lamentablemente así es. Entonces, con lo que viene, imagínate, si de por sí siempre hemos, bueno, de alguna forma, el Estado siempre ha tenido el tema de servirse con la cuchara grande, ¿no? Claro. No, ahora es un cucharón sostototote. Pero vienen más, fíjate, porque dentro de lo que es el recurso de revocación, que al día de hoy no amerita presentar garantía, se litiga sin garantía, en el inicio, en la iniciativa de reforma, se elimina para que desde el recurso de revocación se garantice. Honestamente, aunque esto se puso desde 1994 en el ánimo de que fuese famoso el recurso y no se llenara el Tribunal de Trabajo, yo nunca entendí por qué. Digo, regresa a un punto en el que me parece que siempre debió existir, pues. Pero para los que llevaban un ritmo de costumbre, se debe garantizar desde el recurso de revocación. Pero fíjate, ahí es donde también, pues también el que se garantice, creo yo, todavía se va en contra, porque en un recurso de revocación todavía no estás en contienda, porque estás revisando lo actuado, estás revisando lo que se hizo. Entonces, lo que lleva un curso, que se revise, ya sea que me confirmen que la autoridad actuó bien o que efectivamente la autoridad no actuó bien, porque el recurso de revocación desde su origen, pues busca ir la autoprotección de la autoridad, que la autoridad pueda revisar los actos que hizo antes de ir a una contienda, ¿no? Entonces, si todavía no hay contienda, pues ahora resulta que los criterios son diferentes, ¿no? Porque, pues, oye, garantízame, pero si espérame, todavía estoy aquí en el tema de autoridad y contribuyente revisando lo que hiciste, porque considero que no lo hiciste adecuadamente. Pues es un poquito relativo, porque ya ves que el SAT también se encarga de todo lo que es lavado de dinero. En esa normatividad de lavado de dinero existe el recurso de revisión, que es el equivalente al de revocación, pero ahí sí desde el inicio se debe garantizar, como que de alguna forma lo van a emparejar. Más bien el punto que veo es que si en juicio se puede pedir la reducción del interés fiscal de la garantía porque fuese exorbitante, esto no lo está previendo para el recurso de revocación. Entonces ya empezamos mal. O sea, la lógica es punto intermedio, un blended. Claro. Sería, ok, te garantizo desde revocación, pero con las condiciones de un juicio, que es poder pedir la reducción. Porque si no, pues me estás pegando con todo de inicio. Claro. Y pues como que no se vale, ¿no? Otra vez la Santa Inquisición. Sí, te digo, y ahí van saliendo nuevas figuras, nuevos Frankenstein, ¿no? Armados de aquí, para efectos de las... Yo sé que incluso poniéndote en el lugar del Estado, yo sé que no ha de ser fácil, ¿no? Controlar todo este tipo de cuestiones, sobre todo por la diversidad de actividades que hay, de las buenas y de las malas, ¿no? Porque, pues, sabes, de repente somos muy creativos para hacer cosas, pero de alguna forma yo indebidas. Que alguien dijo el sexenio pasado que reconocemos los derechos de la delincuencia organizada, los vamos a cuidar porque ya no es como antes. Pero creo que la delincuencia organizada llegó solo en cuestiones distintas a lo fiscal. Como que no me suena, claro. Dicen, no hace clic, checa pero no cuadra, dicen, ¿no? Pues muy bien, amigos, es importante que tomen pues consideraciones desde ahorita, incluso antes de que empecemos las fiestas navideñas, que ahí se nos olvida todo, y también para eso son, ¿no? Para que un día también la mente se vaya, se disperse un poco. Antes de eso vayan tomando cuentas de cómo va a llegar este 2026. Y pues bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos con su programa. XEUN AM 860 Radio UNAM. ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza? Ay, ¿qué le puedo decir? ¿Problemas de estrés? ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? Basta de sufrir, nosotros tenemos la solución. La Facultad de Contaduría y Administración te asesorará en tus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, tanto de manera personal como vía telefónica.
Así es, ya no te preocupes por tu declaración anual. El Departamento de Asesoría Fiscal Gratuita, que se encuentra en la División de Estudios de Posgrado, te ayudarán en lo que necesites. ¡Oh, qué bien! ¿Y qué tengo que hacer? Solo tienes que llamar al 55 55 50 79 98. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien, correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... Si la vida te pasa factura, entonces hazla deducible. Escucha Consultorio Fiscal Radio. Consultorio Fiscal Radio. Muy bien, pues ya estamos nuevamente de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa de Consultorio Fiscal Radio, en donde estamos platicando pues de algunas expectativas económicas para 2026. Y bueno, nos acompaña el doctor Carlos Burgoa Toledo. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. Gracias por estar en nuestro programa. Y les recuerdo, amigos, que este programa está previamente grabado. Lo estamos grabando el 6 de noviembre. Entonces, si hay algún cambio, les reitero, o alguna novedad en base a lo que se está platicando en estos momentos, pues tómenla en consideración, ¿no? Tómenla en consideración. Y pues bueno, finalmente la materia fiscal, pues evidentemente afecta la cuestión económica y permea, porque bueno, la cuestión fiscal pues sí incide generalmente, según sea el ámbito del sector económico, pues en los precios al final del día, ¿no? Digo, ahí va a llegar pues, al final del día, ¿no? Porque va a decir, digo, el empresario grandote que tiene los medios de producción de los satisfactores, pues él dice, pues ponle si quieres el 50%, pues yo nomás le subo el precio tantito y pues recupero, y el que va a pagar finalmente, ¿cuál va a ser, no? Pues el consumidor final, como siempre, porque todos los intermediarios pues van a ser, bueno, a lo mejor los intermediarios ellos sí como que se ajustan, ¿no? Pero el precio, el que va a poner el precio es el que produce y dice, pues súbele un peso más, ¿no? Ya, o súbele 20 pesos más o lo que necesiten. Y viene ahí toda la afectación en la economía, independientemente del tema de, pues que también se menciona en la ley de ingresos, los endeudamientos, ¿no? Que van a haber. También eso es grave, ¿no? Es un punto más triste. Yo recuerdo que la primera subsecretaria de Hacienda en la salida del sexenio de Enrique Peña Nieto, en alguna ocasión me platicaba la licenciada, muy atenta ella, que México por primera vez en aquellos años estaba viviendo de los ingresos tributarios, pero que la clave pues sería estar así siempre y no de los empréstitos. Claro. Y lo que dices es bien importante porque si nosotros comparamos de 2018 a la fecha, sí sube el ingreso tributario, pero sube al 400% los empréstitos. Y decía que también pues los ingresos de hidrocarburos pudieran ser interesantes, eso se mantienen un tanto. Aquí el inconveniente está en que el índice de los ingresos tributarios puede no ser real porque con tanto litigio pues cambia la cantidad. Obvio, se pierden asuntos, se ganan otros. No obstante, eso no sucede en los préstamos. Es decir, los empréstitos, el endeudamiento público... El préstamo no se pagan otros, ¿no? Y si no está en debate, y ahí es donde nosotros podemos notar. Si todos los que nos escuchan traen deudas en tarjetas, en bancos, es porque así es el país. O sea, todos. Y los americanos están igual. Obvio, las condiciones allá son distintas que aquí. Pero es triste ver cómo esto sucede. Pueda suceder más, insisto, con el Mundial, porque pues, la gente animada por lo menos ya no va a tener que hacer el viaje, como lo hizo la vez pasada otro continente, pero de alguna forma es un punto que no para. Así se construyó, dicen, el segundo piso, que es la parte gratuita pues, de la Ciudad de México. Entonces, sí es cierto, es una fórmula, es común, pero pues bueno, se sigue dando el endeudamiento finalmente. Claro, pero el tema es el destino, ¿no? Como siempre, el destino de ese endeudamiento. Sí, yo recuerdo hace unos sexenios, al único que lo escuché hablar de ello, y no quiero decir que fuese correcto, fue a Vicente Fox, que decía que el endeudamiento debía dejar una derrama en México, es decir, si bien va a retornar en algún momento, y esperemos que sí, porque si no sigue creciendo,
pero que sí dejase una derrama en el sentido de creación de empleos, infraestructura, no lo sé, inversión, ¿no? Pero que fuese de alguna manera el punto esencial. Creo que México es al que ahorita podríamos decir adolece la inversión. El TEMEC ha sido un punto importante, lo vemos por la facilidad, digo, relativa de cuando la gente quiere comprar productos de allá, $50, ¿no? A diferencia de los 800 que son los Estados Unidos, al revés. Pero, y las reglas de carácter general de comercio exterior son bravas, ¿no? Si tú vas a traer, no me lo dividas 50, es un solo paquete, no te hagas tonto, ¿no? Claro. No sé qué tan hábiles sean ahí las cosas, pero bueno, dijéramos que no hay diferencia, sigue igual. Pero bien dices tú, lo fiscal, que es una sangría de todo negocio, ese es el que siempre cobra relevancia. Y más con la iniciativa que ahora a las fintech ya las reconocen. En específico, para los que nos ven, es el 59 fracción tercera del Código Fiscal, que si bien al día de hoy se permite presumir ingresos por depósitos en cuentas bancarias que no corresponden al registro contable, cambia para decir a las cuentas y cuentas bancarias, por aquello del fintech, ¿no? Y vemos en los espectaculares de la calle que Mercado Pago y no sé cuántos más, y pues, obvio, ya todo eso creció al grado de que la ley se modifica. Claro, por supuesto, y aparte pues de alguna forma era de esperarse, ¿no? Porque pues... Yo lo veo bien, ¿no? Pues sí, porque pues es digo, bajo un principio, ¿no? En el sentido de que pues la primera fuente de derecho es la costumbre, ya se han usado más y se usan para muchas cosas, pues qué te digo, ¿no? Entonces tenía que ser algo que tiene que llegar, y aparte llegó para quedarse. De hecho, también en la ley de ingresos de la Federación les ponen lo que es la tasa de interés, de retención, perdón, y sí, sube un poquitito respecto a lo que está en ley, pero no pasa nada, o sea, pues es lo esperado, ¿no? Es como un banco, nada más que esto es privado, pues. Claro, y el tema está en que, bueno, como todo, ¿no? De repente el mal uso y el abuso de las cosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo hace algunos años que tuve también la oportunidad de que platicáramos el tema de lo que venía en la reforma, ¿no? Y me acuerdo mucho, porque no lo había yo visto, así como lo comentaste esa vez, entonces decías, qué triste, ¿no? Que se base toda una cuestión fiscal en un CFDI, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que en un programa también lo comentaste. Y la verdad yo no lo había analizado de la forma que lo dices, y es muy triste, ¿no? Y que todavía sigamos con el tema CFDI, que todavía sigamos con cuestiones de esa índole, pues como que es algo que, pues no sé cómo llamarlo, pero no hay otros temas también de carácter fiscal que deben ser atendidos bajo este tema, por ejemplo, lo ahorita de las fintechs y otros temas más que también deberían de ocupar esos tiempos, ¿no? Y no necesariamente todo sobre el CFDI, porque tampoco es tan complicado detectar una operación inexistente. Pues no, bueno, de hecho me parece que como que vamos tarde y al mismo tiempo mal. Me recuerda a Mejía Barón en el Mundial del 86, ¿no? Que no entró Hugo Sánchez y decían, con todo respeto al doctor Mejía Barón. ¿Por qué? Porque esto de las ventas de facturas se hacía desde que la factura era en físico. Yo recuerdo escuchar empresarios que decían que el que se los ofrecía solo les pedía el pago del impuesto. Dado que hoy en día ya todo es digitalizado, entonces el pago completo. Claro. Pero me hago el espacio abierto para compararlo con lo que sucede en Argentina. En Argentina igual se venden facturas, ¿no? Uh-huh. Pues gracias a los españoles, ¿no? Pues son los pancitos. Ok. En Argentina están los letreros, se venden facturas, ¿sí has visto, no? Pero son unos parecitos. No, ahí son las facturas, le llaman truchas, algo así, les llaman facturas truchas. Sí, pero sí. Argentina tiene una diferencia. Ellos cuentan con algo que se llama el CEF. ¿Qué es el CEF? La capacidad económico-financiera. De tal forma que, distinto a México, si allá identifican que alguien está facturando fuera de esa capacidad, de inmediato lo detienen antes de que crezca el problema. Y aquí pues estamos preguntándonos si va a ser retroactivo 5 años atrás. ¿Qué sucede? Allá son oportunos y acá lo dejamos que pase después, pero quizás es adrede para lucir los logros posteriores en la recaudación. Es como un policía que está viendo que va a haber un asalto y los deja robar. Y se espera para que le pongan las medallitas después que se viste como héroe en lugar de ser oportuno. Digo, es una comparación muy burda.
Pero creo que ese es un inconveniente que México vive porque dejan que pase y hasta después no está sirviéndole a nadie. Claro. Y pues bueno, mientras tengamos una política de esa índole, pues yo creo que no hay buenas expectativas, ¿no? Para el tema de crecimiento y además esto vinculado con tantas generaciones de supuestos empleos donde haces poco y te venden la idea de que vas a ganar mucho, ¿no? Que pues bueno, es la directriz. Antes decían, no, primero flétate para que ganes bien, ¿no? O sea, era al revés. Ahora como que no es eso y se venden zanahorias nada más, ¿no? Entonces todo eso pues también como que se basaba mucho en bueno, recuerdo mucho cuando escuchaba estamos preparando y todo eso, pues también cuál era la expectativa, ¿no? Respecto de la juventud en una cuestión de economía, de generación, o sea, de generar la economía, y ahorita pues no lo ves. Sí, no, es esto de la cuestión de empleos. La verdad es que yo recuerdo que se ha hecho con tantas luchas. Me acuerdo con Felipe Calderón que emite su decreto de que en el IMSS se les va a retornar las cuotas patronales a los que mantuvieran un empleado más por 9 meses, pero uno más, no en sustitución, uno más. Posteriormente, el sexenio continuo fue el de Peña Nieto. Él se fue por las famosas reformas estructurales. Y de hecho, en el sexenio anterior tampoco hace mucha referencia a la creación de empleos. Creo que más bien sufrió con el cambio de outsourcing a REPSE. No que estuviera mal, obvio fue presión del TEMEC, pero al punto que voy es que los únicos atropellados fueron los empleados. Si a eso le agavillamos que el salario mínimo, después de haber sido uno solo, antes había 3 zonas económicas, luego se hizo otra vez regresamos a que el norte y el sur tienen sus diferencias, como que no equilibrar el punto. Y tanta es la expectativa que se da que el partir un pastel en tantas rebanadas, lo único que produces es que nadie queda satisfecho. Y me parece que es un poco lo que aquí se está dando. Me recuerdo yo en la época de Ronald Reagan y también mucho atrás con Kennedy, era la Supply Side Theory, que es una tendencia económica en la que al aparatar las cosas hay más demanda y consecuentemente hay más recaudación. Pero literalmente México es un país caro, hablando en impuestos, igual que lo es Canadá, y pues yo no veo que haya gran recuperación, ¿no? Claro. Se le apuesta al indirecto, el IVA, hoy en día al IEPS, por aquello de lo que se anunció en una mañanera, y ya eso es también motivo de la reforma. Pero bueno, pues yo creo que todo jefe de familia no lleva a su casa un Red Bull, pero sí lleva tortillas, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a ver en qué forma va verdaderamente la progresividad que marca la Constitución, porque pues no creo que la gente se lleve más dinero a su bolso. Hablando de la gente, ¿no? Claro, tú nos platicas en el sector de empleados. Pero bueno, algo tiene que pasar, ¿no? Algo tiene que pasar. El tema es de lo que es eso de cuál sería la expectativa de lo que tenga que pasar, ¿no? O volvemos a lo mismo. ¿Por qué esperar, o sea, como idiosincrasia, como general y también como gobierno, por qué esperar hasta que reviente y tenga que ver alguna cuestión social fuerte o grave? Porque, pues bueno, ayer un buen amigo que colabora con tu servidor me preguntaba, él mismo me dijo, es que ya mucha gente ya quiere que salga Morena. Y le digo, es que mira, pues... pero están mal porque saben que no se puede, ¿no? Claro. Le digo, bueno, legalmente sí hay una posibilidad, está el 39 constitucional, digo, no se lo comenté a la CIVA, ¿verdad? Pero bueno, está el 39 constitucional, digo, pero el problema es que, por ejemplo, si hubiera una ética en ese sentido, pues le digo, acuérdate que ellos hacen una protesta, ¿no? En donde dicen que juran guardar la Constitución, y la guardan muy bien, porque... Pues, y la reforman. Y la reforman. La juran respetar y si no, que el pueblo se los reclame. Le digo, ¿te acuerdas cuando? Dice, sí. Le digo, ahí te puedes estar reclamando.
Digo, entonces, ¿dónde está el detalle, ¿no? De no hacerlo, ¿no? Le digo, pues es normalito como en tu casa, le digo, cuando estabas chico, y tú dices, pero ¿por qué esto? Cállese que soy su mamá, cállese que soy su papá, y te callabas, ¿no? Eso, mucha demagogia. Hay revocación de mandato para el Ejecutivo, claro, de elección popular, pero yo no la vi la revocación de mandato para el Poder Judicial, pese que también ya son de elección popular. Claro. Entonces uno dice, a ver, ¿o era el suelo parejo o era nada más el cambio de los que estaban ahí? Pero mira, es México, dice burdamente alguien que es como la mafia, se corta la cabeza de la víbora y sale otra. Es imposible pensar que si los jueces anteriores eran malos, ahora los buenos son los que llegan. Es imposible pensar que solo el contribuyente es malo. Somos mexicanos. Yo creo que no se le ha empleado abiertamente a lo que corresponde y es la educación. La gente educada, pues lo vemos que tiene un comportamiento distinto. De hecho, no tienen problemas. Y yo siempre lo digo en broma que los clientes que son cumplidos son aburridos. No quiere decir que sean malos, son aburridos porque resuelven sus temas a tiempo. Creo yo que es un poco en donde se debería invertir más, ¿no? En la educación, pero no en los libros que hoy en día vemos que se debaten y que si salen en los libros de texto María Félix, gran actriz, pero no es parte del contexto educativo. O sea, vamos a tomar las cosas en serio. Creo que ese sería el punto. Y con ello nosotros nos podríamos empezar a pensar ahora sí en un país diferente. Claro. Pero bueno, nunca es tarde y esperemos que en algún año, pasarán más de 1000 años, muchos más, dice la canción, pueda darse ese espacio para lo que buscamos aquí. O sea, a lo mejor el tema es la voracidad, ¿no? La voracidad, había un maestro cuando platicábamos de esto, ¿tú te acuerdas de él? Don Guillermo Flores Meyer, que en paz descanse. Y él decía, pues, que hay que nada más trabajar, que eso es lo que nos iba a ayudar más, porque dice, imagínese, usted puede tener muy buenas ideas y con el conocimiento que va teniendo, pero ahora imagínese que usted tiene ese cargo. Ahora póngase en el lugar del cargo, en una realidad. Dice, ¿sabe qué va a hacer? Entonces dice, bueno, pues el tema no nada más es la idea que tú traigas, ¿no? Sino el tema en general. Entonces, pues bueno, creo que sí, y de alguna forma le hice caso a mi querido maestro, y pues a trabajar, ¿no? A trabajar y seguir estudiando. Claro. Y eso es algo muy, muy importante, y pues bueno, también en el sentido de lo que es, como venga la situación económica, como bien dices, algo tiene que pasar, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser catastrófico, pero algo tiene que pasar. Lo que sí el tema es, pues hay que ordenar muy bien los dineros, ¿no? Sea el monto que sea, hay que ordenarlos muy bien. Ahora con el tema del Buen Fin, mucho cuidado. El aguinaldo, pues también hay que cuidarlo. Y muchas veces decimos, pida solo ayuna, y hay que, pero las condiciones genéricas creo que no son bollantes para el siguiente año, ¿no? Económica, en la economía. En el día a día sí, no. Digo, salvo esto excepcional que al inicio platicábamos del Mundial, pues es algo que se va a dar una vez, pero pues el Mundial es cada 4 años y claro, en esta ocasión tocó la suerte. Y no siempre en México. Y no siempre en México. Entonces, claro, de hecho, el partido final pues no será en México. Pero pienso yo que es difícil, la gente hoy en día no puede programar algún proyecto a años. Claro. La verdad es que está pensado a un año, meses, semanas. Todo porque siempre va a existir un punto de desequilibrio y el desequilibrio se da desde la aplicación de la ley, dicho en debida respeto, pero las cosas como son. Platicábamos, la inexistencia no siempre es conforme a los extractos de la ley, sino es conforme a lo que cada uno cree. Y si de ahí nos seguimos y lo mismo se juzga y pues hay más de 1000 cabezas en este país, bueno, por Dios, eso no acaba porque no hay respeto a la ley. Cuando la gente viaja a los Estados Unidos parece que se capacita en el avión porque llega, creo que hasta una persona que no usaba cubrebocas se lo puso en el avión. Entonces eso al punto al que voy, o sea, es cultural. O sea, sí somos educados, nada más que no en México. No queremos. Claro. Así es el aire, dicen. Vienen los Spring Breakers y lo mismo hacen en México lo que quieren, porque ya se sabe que México es un país de leyes débiles. Los liderazgos son débiles y si no se dejan ir por las corrientes populistas y la ley no que deja más de estar escrita. ¿Cuánta gente sigue hablando por celular en el coche? Claro. Y así, infinidad de ejemplos. Tienen que multarnos para ponernos el sistema de seguridad, ¿no? Para cuidarnos. Y que se aplique, pero también en forma racional, ¿no? Si yo veo que algún tipo va con el celular, pero es por temas que, no sé, una emergencia médica, pues ya será cuestión racional de cada quien definirlo, ¿no? Claro. Depende de la circunstancia, pero pues,
Eso se aplica en función de un sentido común, ¿no? Que es el sentido menos usado. Pues entre las metas que deben cumplir las autoridades y los órganos internos de control, pues también juegan algo muy importante, que aunque salió publicada esta ley de mecanismos alternativos de solución de controversias con referencia a un año que supuestamente era enero 2025, no lo tenemos, salvo en el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces valdría la pena, bueno, al menos yo no lo he visto, ¿no? Quizás me equivoque, pero falta meterle más ganas a eso. Y por ejemplo, para ir cerrando nuestro programa, Carlos, en el ámbito de todo lo que es comercio exterior, hace rato comentaste, si tenemos comentarios en el respecto, ¿cómo ves ahí que vaya a haber algún crecimiento, alguna situación? Bueno, los inversionistas o los comerciantes que vienen de fuera, me refiero a americanos, europeos, etcétera, sí tienen mucho interés porque México, por su costumbre, es altamente consumidor. O sea, todo lo que le pongan lo compra. Aunque no sirva, lo compra. Entonces yo creo que sería importante, no es que no compren, pues si les alcanza y se endeudan, pues es tema de ellos, ¿no? Pero sería importante que de alguna forma se dieran las condiciones, porque incluso muchas de las personas, algunos empresarios lo cuentan, les es de interés, me dicen, incluso aunque no tenga comerciales, se vende. Aquí el inconveniente es que es muy burocrático todo lo que es la entrada al país, a veces. El tratado prevé la posibilidad de una resolución anticipada previa. Pero bueno, pues es que también el cambio del SAT a la Agencia Nacional de Aduanas de México, principalmente integrada por gente de la milicia, como que lo ha complicado. Me decían algunos importadores que pues quieren que les armen en la aduana del IFAI ahí los productos. Dicen, yo solo soy comercializo. O sea, yo solo lo comercializo. Si te lo armo, ya abrí la caja, ya no me sirve para comercializar. Y la pregunta es, ¿y en dónde dice que lo tienen que armar? Pero bueno, es uno de tantos ejemplos que me platican. Yo creo que si nos quitamos un poquito ese tema también de la alta burocracia, a todos nos puede ayudar. Claro, no es fácil, pero hay que ir por allá. Claro, y fortalecer, ¿no?, el tema de la explotación de las fronteras, porque bueno, también como que eso nos ha puesto la infraestructura ahí, o la atención, aunque sea poco a poco, o una acción combinada, ¿no?, con el inversionista que quiera colocarse principalmente maquiladoras, ¿no?, en la frontera. Pues creo que ahí también hay un nicho que se está desperdiciando, ¿no? Bueno, es que la mano de obra china ahí sí acabó con mucho de lo que México podría hacer, porque aún en buques ellos van construyendo, van hilando, van haciendo, van produciendo, algo que se prevé incluso en la ley ya. Y el hecho de bajar tanto el respeto de todo ello, insisto, el TEMEC dice que entre nosotros nos vamos a respetar, no vamos a contratar otro más. Pues sí, pero México también tiene negocios con otros países y de alguna forma recibe, y ahí es donde pues es algo con lo que todo el mundo está lidiando, y otro punto más a sumar, ¿no? Claro, y el tema de que en el sector empresarial creo que es algo, una tendencia, pero ahora con una preocupación diferente. El tema de, oye, ¿y cómo hacerle para ya no? O sea, ya cada vez es menos, ¿no? Buscar algunas alternativas. Antes era, pues bueno, el tema de, con toda la extensión de la palabra y en el buen sentido del significado de esa palabra, una planeación fiscal, que era hacer las cosas adecuadamente, más como que ahora se busca, pues como sea, ¿no? O sea, acciones desesperadas donde, como sea, bajo el principio de fraude de ley, incluso, ¿no? Que de repente te platican y dicen, híjole, ¿eso es lo que están haciendo? Y dice, pues sí, y va a ser la política. ¿Ya te diste cuenta de esto? Pues sí, pero como que se están buscando muchas cuestiones no muy ajustadas a la ley. Y pero lamentablemente lo estás viendo también ya en empresas que lo hacen para efectos de que no se los, ¿cómo decirlo? Que no tanto por una cuestión ambiciosa de ganar, ¿no? Sino para poder subsistir. Es un mal de todos, yo creo, porque las salidas fáciles, decía un autor, Craig Rochelle, tienen la ventaja de que el premio es inmediato y después viene la consecuencia, como es el caso de fumar, tomar
La barbacoa es muy sabrosa, de momento sabe bien, pero pues ahí te encargo a 2 meses después. Y dice, los hábitos malos, los hábitos difíciles es al revés. El esfuerzo viene primero y después viene la recompensa, como iniciar una dieta, hacer ejercicio. Y es lo mismo que pasa en esto que me platicas. Compré una factura, pues de volada, inmediato tuve el beneficio, aunque a la postre tenga el inconveniente. Qué mejor a organizarme ahorita, tener una buena administración. Si el socio puede renunciar a algunos de sus lujos, podría ser óptimo. Y todos nos la llevamos bien, ¿no? Pero bueno, pues no todos pensamos igual, ¿no? Claro. Y ahí es donde se complica. Claro, porque muchas cuestiones, incluso en cuestiones laborales, se decían, pues fueron su culpa, ¿no? Pues los salarios los quieren tener hasta abajo cuando las ganancias van hacia arriba. Entonces, no hay ese equilibrio, ¿no? Claro. No hay ese equilibrio. Pues, Carlos, ¿algún comentario final para nuestros amigos? Pues bueno, escuchas? Si nos están escuchando ya en fiestas decembrinas, desearles a todos felices fiestas, que no dejen que el ánimo caiga, vamos a tener siempre algo por qué avanzar y creo que eso es lo que lo hace divertido en el día a día. Felicidades a todos y pues nuevamente gracias por la invitación. No, gracias a ti y seguramente seguiremos platicando de estos temas ya con las cuestiones novedosas firmes, ¿no? Que se puedan dar para este 2026 y muchas gracias, Carlos. Amigo, te agradezco mucho todos tus comentarios y también a ustedes, amigos, les agradezco que nos hayan acompañado en este programa y es todo por el día de hoy. Los invitados que no se vean y se escuchen a la siguiente semana con el tema reformas fiscales y resolución miscelánea 2026. Y mañana jueves también nos pueden seguir en punto de las 10 de la mañana por Mirador Universitario de la CUAED. Agradecemos al director general de Radio UNAM, a Benito Taibo, al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el doctor Armando Tome González, a nuestro secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Gustavo Almaguer Pérez, en los controles Francisco Chamorro, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jarat, Miriam Jiménez, Carlos Castellanos, Antonio Calvo, Alma Villegas, Nancy Audelo, Celeste Arellano, Irwin Orozco, y también agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario. Y pues bueno, a continuación los invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio UNAM con las noticias más importantes del mundo en Radio Francia Internacional. Pues bueno, me despido de usted, soy Miguel Ángel Martínez Uc y pues bueno, les recuerdo que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Que tengan muy buenas fiestas de fin de año. Hasta pronto. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.